Me da mucho gusto ser parte de este desafío sin barreras. Aquí mismo me encuentro en Radio File. Soy Cris Leiva Gutiérrez, soy la directora de esta radio. La verdad es que imagino que ustedes irán recorriendo la exposición precisamente de tantos conferencistas, de tantos expositores, que tienen tanto para aportar incluso desde sus propias experiencias. La verdad que lo mío tiene que ver esencialmente con la comunicación. La particularidad de Radiofile es que abre espacios a una comunicación diferente. Radiofile hace 12 años que se encuentra ininterrumpidamente en la web, con distintas propuestas de toda índole. Y en los últimos tiempos ha acentuado, además de cambiar su carácter y trabajar un concepto retroactual, también propone la modalidad de podcast. En este sentido, ha invitado a muchas personas especializadas en la temática de discapacidad, porque es una línea editorial que yo, quien dirige la radio, quiero mantener. Y me gustaría llevar, además de la explicación y de comentarles todo lo que propone la comunicación nuestra, hacer una reflexión al final y tratar de que esto sea un aporte en todo caso. Tenemos varios espacios, a lo largo de todos estos años hemos ido trabajando desde la entrevista en profundidad y, como decía recién, desde los podcasts. Hemos incluido en nuestra programación un espacio que lo conduce Gabriela Feinberg y que trata temas múltiples relacionados con la discapacidad, siempre en conjunto y consensuando las temáticas conmigo, eh, que periodísticamente me parecen necesarias que tengan la difusión suficiente. Es bastante probable que ocurra que con mucha facilidad, digamos, las personas excluyen, las personas, digamos, no comprenden a otras personas discapacitadas. Yo creo que lo que falta, honestamente, es difusión suficiente. Entonces, por ejemplo, tomar temáticas como la acondroplasia. No es un tema que se conozca en detalle y es un tema que necesita difusión. Es un tema que eh, tiene que derribar algunas formas del lenguaje como aquel enano, aquella enana, y saber que es una condición de las personas de talla baja. Por ejemplo, hablar de las cuestiones de la accesibilidad de estas mismas personas y de cualquier otra persona con discapacidad, el acceso al transporte público, el acceso en cuanto a la cuestión edilicia de una sociedad, el tema del sistema de salud, el tema de la mujer, la cuestión de género y la discapacidad. Es una temática que la venimos abordando desde hace tiempo y que socialmente se está desarrollando tanto, ¿no? La cuestión de género, desde el lenguaje hasta las prácticas, la inclusión de la mujer. ¿Y qué tal hablar de la mujer y la discapacidad? Eh, Elegimos en algunos casos algunas fechas particulares, efemérides, ¿sí? Esto no es nada novedoso. Lo que pasa es que no se divulga suficientemente. Entonces, tomar el día del síndrome de Down, el día del autismo, el día de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque necesitamos información, porque necesitamos un recorrido de profesionales en estas temáticas y que la sociedad no estigmatice todas estas cuestiones de enfermedades, de capacidades o discapacidades. Recorremos algunas otras particularidades, como por ejemplo el tema de la sexualidad. Ni se nos pasa por la cabeza, socialmente hablando, pensar en esa temática y hacer este recorte nos llevó, digamos, reflexionar sobre el tema, analizarlo, pensarlo, desarrollarlo y nos pareció más que oportuno. Eh, Porque si no también nosotros incurrimos en estos modos de estigmatización. Hablar del certificado único de discapacidad, no apartarnos de las cuestiones informativas, de las cuestiones legales, de los marcos normativos,
desarrollarlos con toda su plenitud para que se conozcan. Insisto con este concepto. Hay otro espacio que tiene que ver con una agrupación, con una ONG, que es Todos Hacemos Música. Es un grupo de personas reunidas bajo una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que está presidida por Ralph Nidenthal y que tiene un grupo muy grande de voluntarios y voluntarias. Entre ellos, justamente, participan en los podcasts de Radio File y eligen diversas temáticas. Lo que más me gusta es que muchas de esas personas tienen sus discapacidades y nos pueden transmitir desde su propia experiencia, como decía al inicio, temáticas que a veces no conocemos suficientemente. Entonces hablamos, por ejemplo, de la convivencia y la educación, hablamos de la equinoterapia, hablamos de la danzoterapia, lograr empatía, ponernos en el lugar del otro, conocernos, escucharnos. Bueno, ahí tengo que abrir un paréntesis pensando en mi propia función, más allá de la dirección y de la aprobación de todas estas temáticas, cuando intervengo con entrevistas a distintas personas con ciertas discapacidades, cómo el lenguaje, las formas, importan y mucho. Es decir, recuerdo haber hecho una entrevista por el Día del Animal y por el Día del Perro Guía a una usuaria de Perro Guía que nos contó con mucho detalle distintas modalidades que se ponen en juego y que nosotros no conocemos. Entonces yo le decía, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacemos nosotros, quienes gozamos de la posibilidad de ver y de desplazarnos con naturalidad, cómo hacemos para ayudar, por ejemplo, a cruzar la calle en los semáforos a una persona con discapacidad visual? ¿Cómo lo tomamos? Le dije yo, ¿cómo los tomamos? Y me dice, bueno, ahí hay un error. Nosotros no somos una bebida para que nos tomen. La verdad es que me dio un poquito de impacto. Bajo ningún punto de vista, mi pretensión era incomodarla. Todo lo contrario, y esto empieza a llevarnos a la reflexión que yo quiero dejar al final. Bueno, le digo, claro, poder ayudarlos. Y me dice, ¿por qué no preguntarnos? ¿Necesitan ayuda? ¿Cómo nos tienen cómo nos pueden ayudar? ¿Por qué no nos preguntan lo que estamos necesitando? Ahí empieza el recorrido periodístico desde mi lado de empezar a pensar, más allá del lenguaje que vamos a utilizar, empezar a pensar en las formas. Y esto cada vez lo vamos a ir desarrollando más y más en los podcasts de la radio, para lo cual, por supuesto, estoy invitando a todos y a todas a que nos sigan. Empezar a pensar las palabras que tenemos que usar, las palabras que no sean hirientes y los modos que no sean hirientes. Empezar a pensar en cuestiones que no queden como conceptos vacíos. Hablamos con mucha facilidad de derechos humanos, hablamos de hacer visibles todas estas temáticas, hablamos de justicia social, hablamos de solidaridad, recién decía yo, empatía, que no queden como conceptos vacíos, sino que sean palabras que se carguen de contenido, palabras que se llenen de una acción por parte de cada uno de nosotros desde el lugar que nos toca. Entonces, así fui recorriendo desde la entrevista muchas posibilidades que a mí misma me fueron abriendo, además del corazón, la cabeza, los modos de expresarme, las aperturas que ofrezco para la difusión. Luego también quiero contarles de un formato de noticias que hemos desarrollado, ya tiene 2 años por lo menos, que se llama What's News. Es un servicio exclusivo de noticias con audio. Llega por WhatsApp y llega a todo el mundo que se quiera suscribir porque además es gratuito. También están invitados, por supuesto, a sumarse, ya dejaremos por allí el número de teléfono al cual pueden solicitarlo.
Pero ¿cuál fue nuestra mejor satisfacción, nuestra mayor satisfacción? Y sentir que estábamos cumpliendo con nuestro objetivo. Saber que una comunidad importante de personas con discapacidad visual se habían sumado porque les era muy útil, porque les llega una voz, que es la mía en este caso, que los acompaña diariamente con la información, así de sencillo. Ahí hay un trabajo periodístico, una selección muy completa, que no toca solamente temas políticos, de economía internacional, sino también cultura, sino también noticias de inclusión, sino también temas de tecnología, pero la tecnología también pensada en cuanto a la utilidad que le vamos dando socialmente, los aportes que nos hace. Pienso yo, un espacio como este, estoy segura que apuesta al desarrollo de las nuevas formas de comunicarnos y utilizar las nuevas tecnologías para bien. Bueno, allí en este servicio de noticias lo intentamos diariamente y verdaderamente hemos tenido una repercusión muy grande por parte de distintas personas de la comunidad de discapacidad visual, por ejemplo, la gente de la biblioteca de ciegos, y otras organizaciones que ahora se me escapan sus nombres, pero que nos han hecho llegar, más allá de un agradecimiento, digamos, el saber que estamos cumpliendo con un objetivo importante y una función importante que debe cumplir un medio de comunicación. Entonces, sin más, puedo seguir comentándoles algunos otros temas que desarrollamos, el tema de las afasias, el tema del autismo, llevados a una vida cotidiana, comprenderlos, escucharlos, entenderlos, saber de estas temáticas. Tengo un espacio que refiere a la educación y hablamos de la educación y la inclusión, llevándolos con un modelo de educación como para todos y todas. Pero lo que más me importa es transmitirles, así como tal vez haya surgido en alguna de las entrevistas o en alguna de las preguntas que yo intentaba formularles a las distintas personas que fui invitando a los espacios de la radio, transmitirles que a veces socialmente no tenemos ni mala intención ni falta de empatía. A veces no conocemos lo suficiente. Y entonces ahí está nuestra misión como medio de comunicación. Nosotros estamos para hacerlo visible, para difundir, para que se conozca. No entrar en estigmatizaciones de un lado ni del otro. No, la sociedad no quiere saber nada de nosotros. Yo no estoy tan convencida de eso. Por el contrario, estoy apostando a que un medio de comunicación transmita el material necesario, suficiente para que esto se conozca. Y esta es un poco mi reflexión final, además de invitarlos a que nos sigan en Radiofile, en www.radiofile.com.ar, también en nuestras redes sociales. Allí van a encontrar la publicación diaria de las distintas temáticas que desarrollamos. Obviamente no es una radio destinada exclusivamente a temáticas de discapacidad, pero tiene una rotación muy grande con estos temas. Y además también pongo a disposición los podcasts que ya están grabados, que ya están separados y que en todo caso suben a nuestra nube. Sencillamente agradecerles y verdaderamente me parece que es una interesantísima propuesta y pensar en este tema del desafío sin barreras. Tenemos que entendernos así como sociedad. Yo soy socióloga, entre otras cosas, y verdaderamente presto mucha atención al comportamiento social. Nos queda mucho por trabajar, pero quiero tener un mensaje esperanzador. Quiero pensar que una sociedad lo único que intenta es entenderse, comprenderse, acompañarse, y estamos en un momento demasiado difícil como para darnos el lujo de hacernos los distraídos o las distraídas. Eh, Empatizar es una palabra más que oportuna en estos tiempos. Ponerme en el lugar del otro y de la otra, saber qué siente, recorrer por un momento ese lugar. Y si yo gozo de la vista, saber que en algún momento puedo no ver y qué pasaría. Si yo
tengo la disponibilidad de moverme con todo mi cuerpo, ¿qué pasaría con todas esas limitaciones edilicias o todas esas barreras que imposibilitan mi desplazamiento? ¿Qué hay de la consideración sobre cada uno de nosotros y nosotras? Así que mi reflexión es esta e intento transmitir del mismo modo que en la radio un mensaje verdaderamente positivo. No tengo nada más que decirles, más que gracias por esta invitación a la Fundación Segunda Oportunidad y a la Fundación Mundo Aiquitas, ¿sí? Cuyos directivos han tenido la amabilidad de llamarme, de invitarme, de hacerme parte, y nosotros también vamos a estar divulgando todo lo que tiene que ver con este evento de 8 días, de tantas conferencias y conferencistas y tantas horas online disponibles para cada uno de nosotros y nosotras. Muchísimas gracias.